Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas y para ser fiel al título de este ciclo voy a empezar con una pregunta incómoda, pero esta pregunta te la voy a hacer a vos que estás mirando allá. ¿La vida que estás construyendo es realmente tuya? Vivimos en un momento donde la autoestima está constantemente bajo presión. Redes sociales que nos muestran éxito económico, cuerpos perfectos, viajes, logros, productividad, una comparación permanente que termina convirtiéndose en una medida de valor. Pero el punto no es solo lo que vemos afuera, el punto es desde dónde lo miramos. Porque si traemos una historia familiar con exigencias, con mandatos, con falta de reconocimiento o con lealtades invisibles, ese bombardeo externo no crea la inseguridad, pero sí la amplifica. Entonces, empezamos a perseguir metas que parecen propias, pero quizás son intentos de pertenecer, de compensar o de demostrar. ¿Estamos construyendo un propósito auténtico o trabajando para cumplir expectativas heredadas y sociales al mismo tiempo? Hoy vamos a hablar de autoestima, metas y propósito. Debemos entender qué lugar estamos ocupando y desde dónde estamos avanzando. Aprovecha este momento para suscribirte, para dejar un like y un comentario y recomendarnos a esa persona que crees que le pueda servir, porque ahora es cuando se pone bueno y empieza el debate con los dos protagonistas de este ciclo, Alelí y Julio, bienvenidos y gracias por estar en este espacio. Hola, muchas gracias. Bien, gracias a todos los que nos están escuchando y siguen en este capítulo que seguimos trabajando sobre nosotros mismos y teniendo estas conversaciones complicadas, incómodas y complicadas muchas veces. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bienvenidos, gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad de desarrollar este espacio y la verdad que es un privilegio y ahí eh, Diego tiró unos titulares que la verdad que da como para dos o tres encuentros más o menos en desarrollo, como para desarrollar. Pero bueno, Alelí, a ver, ¿vos querés empezar con algo? Bueno, dale, hay algo, cuando estábamos, me puse a pensar en esto de la autoestima, la relación con uno mismo, cómo uno no se ve sometido muchas veces a presiones contextuales. Me pongo a pensar en que hoy por hoy son las redes sociales, en un momento eran las modelos, en los 90 cuando yo era adolescente eran las modelos que de pasarela que eran flacas y escuálidas, antes de eso eran las revistas como, voy a poner nombre, pero caras o gentes que mostraban cuerpos esculturales y digo, siempre hay un factor externo que nos demanda, si no es la sociedad, es la familia, si no es la familia, es la pareja, si no es la pareja, son los amigos. Digo, siempre hay un factor que va a ir en contra, entre comillas, en contra, pero que no va a favorecer nuestra propia mirada. La pregunta es, ¿nuestra mirada tiene que depender de esos factores o tiene que depender de uno mismo? Creo que ahí es donde aparece este primer vínculo o este primer eslabón en la construcción de una autoestima, que es cómo yo me miro a mí mismo y qué estándar estoy usando para mirarme. Si yo voy a usar el estándar ajeno, nunca va a ser suficiente porque el estándar es del otro, no es mío. Ahora, si yo me pongo a pensar, che, ¿cómo quiero ser yo? Esto que estoy siendo es lo que me gusta, es lo que quiero ser, es la persona en la cual me deseo convertir. Esa es son las primeras preguntas que uno se tiene que hacer para empezar a construir una propia autoestima y una valoración sobre decir, estoy siendo mi mejor versión. Puedo mejorar siempre, pero hoy estoy siendo la mejor versión que puedo ser. Eh, Qué interesante, me quedaba pensando en esto que decís hoy que dice Diego, ¿no? Porque también al poder ver desde qué lugar me estoy mirando, desde qué lugares yo estoy construyendo la vida, es lo que me va a facilitar o no para poder conectar con el propósito de vida. Entonces, qué bueno que es poder empezar a pensar desde qué lugar estoy parado en la vida. Si yo estoy habitando desde un lugar totalmente esencial o estoy habitando desde un lugar donde estoy haciendo las cosas el para afuera, ¿no? El para los demás, el para complacer, el para encontrar un lugar yo mismo en este medio, en esta sociedad y poder sentirme identificado y poder sentirme visto, ¿sí? Porque también hay una realidad, la autoestima se va conformando conforme, en cuanto voy creciendo, en cuanto voy armando un personaje y ese personaje me es necesario para poder sostenerme en un sistema. Entonces, cuando hablamos de sistema, de autoestima, también tenemos que hablar como una base muy importante de la autovaloración. Esa autovaloración, ¿cuál es el valor que yo tengo para conmigo mismo? ¿Cuál es la mirada que yo tengo para conmigo mismo? Para a partir de ahí construir esa buena autoestima y desde ese lugar poder
redireccionar nuestra vida. Por eso el otro día con el Elí hablábamos en el vivo que la importancia no es conocerse, la importancia es reconocerse, ¿sí? Volver a lo que somos como principio y base de una buena autoestima. Y ahí hay un elemento que yo me hice mis anotaciones, quiero mostrar, soy muy dos maestros, Silvia, le tengo mis anotaciones acá. Eh, me encanta hacer ese proceso de pensar y reflexionar y esta construcción, digo, yo me ponía a pensar en decir, ¿cómo yo reconozco mi autoestima? Yo puedo decir, che, tengo una autoestima baja, tengo una autoestima alta. Puede parecer que tengo una autoestima alta y cuando la tengo baja, eh, o puede parecer baja porque hay una cuestión también social de la falsa humildad, ¿no? Donde uno no puede autoalabarse porque uno tiene que ser humilde. Más allá de todo eso, digo, ¿dónde uno empieza a encontrar los indicios de cuál es el autoestima real, no la máscara que uno se está poniendo para mostrarse? Y hay algo que en coaching se usa mucho, que es la conversación privada, que es lo que yo me hablo a mí mismo. Esto que estamos teniendo nosotros es una conversación pública. Ahora, la conversación que yo tengo conmigo misma, interna, cuando estoy en silencio, cuando estoy sola, cuando me callo y dejo que Julio hable, es lo que yo me digo a mí misma. Y ahí empiezan a aparecer los primeros indicios de cómo yo me planto, cómo yo me valoro ante el espejo de mi propia identidad. Y es muy interesante porque muchas veces no tenemos en cuenta esa conversación para entender dónde estamos parados. Entonces viene alguien y te dice, Diego, vos sos el mejor haciendo esto, son redes sociales. Y vos decís, no, no es para tanto. Y te hace sentir incómodo el reconocimiento, pero no es porque yo te esté reconociendo algo que esté bien o que esté mal. Es porque vos, no en tu interior, vos podés ser mejor. Entonces no podés tomar mi halago, pero porque la autoestima, tu conversación privada no te permite tomar el reconocimiento ajeno. Ahí lo que está faltando es el autorreconocimiento para que venga uno de afuera y te diga, che, Diego, sos el mejor, y vos digas, ¿sabes qué? Sí, lo soy. ¿Y cómo se diferencia? Porque decir sí, lo soy, por ejemplo, ¿no? Volviendo a ese caso, vos sos el mejor, sí, Sí. lo soy. ¿Cómo diferencio yo si ese sí lo soy es porque realmente lo creo o si no porque es una cuestión de ego nomás? ¿Cómo diferencio la autoestima del ego? Mira, somos seres integrales y la biología también nos va a anunciar qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Qué es lo que nos pasa cuando nos traen este reconocimiento. Y a veces la biología se genera una tensión, como una resistencia, ¿sí? Como un rechazo a eso que. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que aprender, que no se nos ha enseñado, que cuando recibimos un reconocimiento, que cuando recibimos un halago, que inclusive es innecesario decir gracias, ¿sí? Porque al contrario, en vez de decir gracias, decir, che, tomo tu mirada, ¿sí? La valoro tu mirada, porque ahí es donde vos lo estás tomando como un aporte, sino al decir gracias hasta lo dejas ahí, ¿sí? Como no lo podés tomar como tal. Y cuando ya es ego, es cuando lo tomás, pero lo tomás desde, lo vas a notar porque te implica decir, sí, bueno, ya lo sabía, o tal vez no tenés esa respuesta, pero internamente sí lo tenés ese diálogo. No me estás diciendo nada que yo no sepa, ¿sí? El diálogo interno siempre existe, esto que dice Aleli. Y yo creo que ahí es donde nosotros, como trabajamos un poquito con esto, vamos a empezar a entrar un poquito más despacio para que la gente pueda empezar a escucharse, a escuchar esa narrativa que también tiene, ¿no? O sea, viene Aleli y dice, Diego, che, mirá, qué bueno, me encanta el trabajo que haces, sos un genio. Y bueno, a Diego le surge una narrativa, tiene que escuchar eso, tiene que hacer silencio, tiene que prestarse atención, porque en esa narrativa que genera a veces una emoción y por consecuencia una reacción, ahí está la información. ¿Por qué yo no puedo tomar esto que me están dando? ¿Por qué no puedo tomar este reconocimiento, que ese reconocimiento en definitiva es suma, ¿cierto? Me fortalece, me sigue construyendo, me anima más. En esto tenemos que empezar a ser un poquito pacientes con nosotros mismos, escucharnos. Eh, Vos sabés que me resuena mucho, anoche tuve un coaching y estaba la coaching me dice, era una mujer y me dice una frase que me encantó y que puede ejemplificar tranquilamente este tema, que es
me dice, me veo haciéndome chiquita para encajar en donde no entro. Y el autoestima, la falta de autoestima es eso, es siempre queriendo minimizarte para estar en un lugar que no es el lugar que te pertenece, no es el lugar donde tenés que estar. Una persona súper inteligente, con competencias para la profesión que tiene, es rarísimas, porque tiene una gestión emocional, una inteligencia emocional para un contador que es rarísimo, o sea, el perfil es raro, pero no se puede ver, bueno, ahora en el proceso de coaching se está dando cuenta, ¿no? Che, me doy cuenta que me hago chiquita para encajar donde no entro. Y eso eh, es muy significativo. Hay algo, lo voy a poner en otro campo, recursos humanos, construcción de los currículums. Hay algo que está apareciendo en la última década que antes no estaba, y los que hacen recursos humanos me lo van a decir. Es una descripción de mí misma y la valoración de mí misma. Hoy en los currículums se agrega. Antes eso no se agregaba. Y no hace mucho dice, alguien con varios años mucho más que yo, me dice, pero está mal hablar bien de uno mismo. Y ahí te das cuenta cómo las generaciones van cambiando esta percepción y esta construcción, porque la autoestima también es una construcción social. No es dejarme influenciar por el otro, pero sí me voy a construir en función de las creencias circundantes de los grupos sociales, familiares, etcétera. Entonces, si estaba mal hablar de mí mismo, una cosa es decir, che, yo soy el mejor, la mejor de todas, un coach como yo no vas a encontrar nunca, una persona como yo para que te constele como yo. Y otra cosa es decir, che, yo sé que soy buena haciendo lo que hago. Te puedo servir como terapeuta como que no, porque cada paciente o cada cliente va a tener sus necesidades particulares. Yo hay personas que no las tomo, me vienen a pedir ayuda y digo, mira, yo hoy no te puedo atender porque yo me di cuenta que mi estilo de coaching o de intervención es muy fuerte, entonces digo, te derivo, prefiero derivarte. Eso también es reconocer la propia limitación y ahí también está la autoestima. Y no es como me minimizo porque no soy buena, no. Soy tan buena, te diría, que puedo reconocer mi limitación y puedo derivar a alguien más y decirle, che, te derivo un cliente porque si yo lo atiendo, lo reviento. Ahora, perdón Julio, querías... No, dale. Ah. Eh, qué difícil es entender cómo, digamos, cómo diferenciar cuando es... Porque vos, por ejemplo, puedes decir, yo entiendo que soy buena en lo que hago y a vos no te voy a servir por esto, por esto, por esto. ¿Cómo diferenciamos no te voy a servir porque entiendo que no te voy a servir o no te voy a servir porque no creo que te pueda servir? Porque no creo que esté a la altura. ¿Me explico? Yo te tengo Lo- que decir que con hechos. No sé, Julio, o sea, tengo que trabajar desde la distinción del coaching entre juicios de valor y hechos. Y es simple, el hecho es irrefutable. Yo, personas con ciertas características, mi estilo no les sirve porque soy poco amorosa. Y quiero aclarar esto, no es que ando retando a la gente en el coaching, pero yo voy muy al hueso. Y no todas las personalidades tienen la capacidad de tolerar una intervención que va al hueso sin desarmarse para volverse a construir en cuestión de 1 hora y media o 1 hora que dure un coaching. Julio, por ejemplo, hasta te das cuenta, por ejemplo, en el estilo nuestro, en la conversación esta. Julio tiene un tono mucho más pausado, mucho más amoroso, mucho más, una energía mucho más tranquila. Yo tengo una energía mucho más volcánica, más fuerte, más avasallante. Eso es reconocerme, decir, che, mira, yo tengo este estilo. Si vos querés, yo te acompaño. Yo te diría que no te serviría, pero no porque yo no lo pueda hacer, porque te puedo hacer mal a vos. Porque esa es la diferencia, es puedo o no puedo hacerlo desde mi lugar, o te puedo hacer o no mal a vos, o te va a servir o no lo que yo voy a hacer. Y un poco más en respuesta a esto que vos traes, Diego, ¿cómo uno puede llegar a identificar esto? Para una respuesta, mirá, uno lo identifica en la medida que uno se compromete, que se compromete con lo que, con la profesión. Y ahí viene desde un lugar la pasión. La pasión no tiene que ver con el ego, la pasión tiene que ver con lo que uno siente.
con lo que a uno le gusta realmente. Cuando lo que a vos te gusta lo tomás de un lugar del corazón, lo tomás de un lugar muy amoroso. Y esto que hace Aleli es una cuota de amor, porque ella está pudiendo identificar a quién le va a poder ser de construcción y a quién no le va a poder ser construcción, con lo cual vos fíjate que no está pensando en ella, está pensando cuál es el aporte de valor que le puede generar a la persona. Y eso es fundamental en un profesional, porque a veces también por una cuestión de ego, por una cuestión de no de aceptar de que uno o pensar de que uno todo lo puede, ¿sí? Empieza a atender a todos los que vienen y más también. Eso tiene que ver con esto, ¿no? Con una falsa humildad, con una falta de buena autoestima, aún desde lo profesional, porque uno también, convengamos que hay profesionales que no tienen un proceso o todavía no tienen un proceso, y como no tienen ese proceso, básicamente se manejan desde el manual y desde el manual, bueno, tienen que cumplir. Cuando uno ya empieza a tener un proceso, ya empieza a mirar distinto. Es importante que todo profesional también tenga su proceso personal, ¿sí? Y un poquito para sumar esto que decía Leli, yo tengo un modo más pausado, tengo un modo más amoroso, pero también tengo un modo muy profundo de análisis, muy profundo. Y por ahí demasiado, no sé si demasiado, pero súper profundo, porque de hecho me pasa que la gente que viene toma un par de sesiones y después me dice, la verdad que es tanta la información que yo me llevo que necesito venir cada 15 días, porque removemos. Tiene que ver con en el caso mío, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de profesionalismo y una cuestión de pasión. Porque si vos venís con una situación, y la verdad es que a mí lo vivo como una aventura y con tantas ganas que digo, che, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar. Y por ahí sí, está bueno también como aprender a fraccionar un poquito, no ser tan profundo, pensando que para el otro es muy movilizante, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno empieza a reconocerse desde la autoestima, desde la autovaloración. Eh, mira, te haría esta distinción que creo que está surgiendo en la conversación medio camuflado. Es la diferencia entre el ego y el autoestima es que en el ego yo no reconozco limitación. Totalmente. En el ego yo soy la mejor de todas, no importa en qué. Hasta en la bolita te gano. Ahora, en el autoestima es, yo sé que soy buena haciendo lo que hago, puedo mejorar, porque puedo mejorar, por eso uno se sigue formando, sigue estudiando, sigue gestionando nuevos procesos, nuevos espacios. Para mí esto es algo que con Julio queríamos hacer mucho, pero también tuvo un proceso de aprendizaje, estar frente a tener estas conversaciones en un contexto totalmente distinto. Nosotros las hemos tenido, che, nos juntamos a charlar, que siempre decimos, nosotros nos juntamos para diseñar un taller y terminamos hablando de la inmortalidad del cangrejo. Entonces, lo capitalizamos acá, pero nosotros entendemos que tenemos nuestra propia limitación en decir, yo no puedo ayudar a todos. Y está bien que no puedo ayudar a todos. Ahora, a los que puedo ayudar, soy muy buena haciéndolo. Eso también deviene de un feedback histórico, ¿no? Creo que tanto Julio como yo tenemos clientes o pacientes o personas con las cuales hemos trabajado, consultantes, eh, en los cuales vienen y te devuelven y te dicen, che, gracias por esto, yo gracias al proceso con vos logré hacer todo esto, gracias si alguien me dice, che, yo quiero los coaching cada 15 días y te está diciendo, estás laburando un montón. ¿Está buenísimo? Sí. Un psicólogo tradicional no lo hace tan así. Por ahí más los que estamos formados en mentor y en acompañamiento desde otro lugar, entramos en esos juegos de profundidad. Pero son tiempos, son experiencias, son años de proceso propio, de constelaciones, de decodificación, de terapia, de coaching propio. Y de decir, che, ¿sabes qué? Yo soy buena haciendo lo que hago. Esto hoy te lo digo, Diego, hace 10 años atrás vos me preguntabas y yo era un estropajo, ¿eh? No te podía, yo no era buena en nada. Y la construcción de la autoestima, eh, ¿se puede hacer de afuera hacia adentro? Digo, porque ejemplos comunes, ¿no? Que se ven mucho en las redes sociales de personas que hablan de amor propio y de autoestima después de, por ejemplo, no sé, haber bajado 20 kilos de peso, o después de haberse hecho una cirugía estética, o después de haber logrado éxito económico, o cosas como esas. Y pareciera como que empieza una construcción de la autoestima desde afuera hacia adentro. ¿Se puede lograr eso? ¿Existe
¿Es posible? Mira, lo más posible ahí es que haya una falsa autoestima, ¿sí? Porque vos fíjate que en la baja de peso, en la suma de lo que es capital o económico, está encontrando un lugar de reconocimiento. ¿Qué pasaría entonces si vuelve a aumentar de peso? ¿Qué pasaría si su economía cambia y tiene un quiebre? Pierde esa autoestima. Entonces, eso que se tomó, que se construyó como tal, es algo falso, no es real. Todo lo que es la autoestima, autovaloración, todo proceso es desde adentro, toda transformación, si no simplemente, esto le iba a traer el ratito, ¿no? Somos personas que vivimos en el cambio, en un cambio constante. Lo que no estamos entendiendo cuando queremos hacer un proceso de decir, bueno, yo voy a trabajar mi autoestima, estamos diciendo, bueno, yo tengo que cambiar. No, vos no tenés que cambiar, vos tenés que transformar. ¿Sí? Después, en la humanidad, en el día a día, vivimos automáticamente en un cambio permanente, porque es una adaptación. Y en ese cambio no hay transformación, solo hay adaptación. Entonces, esta persona que hizo, sí, adelgazó 20 kilos, está feliz, bueno, se siente mirada desde otro lugar, ahí es un cambio, ¿sí? Pero como no se trabajó desde adentro, adentro no pasa nada, está capaz que está canalizando esa misma falta de autoestima a través de otras cosas, ¿sí? Entonces, siempre es desde adentro, no hay transformación si no se trabaja desde adentro. Yo haría una pregunta a los oyentes que sería, em, ¿para qué estás mostrando los logros? Cuando uno tiene logros desde la autoestima, no te hace falta mostrarlos. No digo no mostrarlos, digo, no te hace falta mostrarlos. No tenés la necesidad de que otro venga a valorar lo que vos lograste. Estás feliz porque estás feliz, porque vos lograste eso. Ahora, cuando hay una sobreexposición de los logros, bajé 20 kilos, me compré un auto, eh, en la búsqueda del like, en la búsqueda del comentario, en la búsqueda del reconocimiento ajeno, es porque necesito que el otro me dé la valoración que yo no tengo. Lo que es bueno aquí aclararle a la gente, ¿sí? Que siempre que nos miramos y que trabajamos con nosotros mismos, tenemos que mirarnos de un lugar de amorosidad. Bueno, esta es la autoestima que yo tengo, pero que hoy me está resultando incómodo, que ya no me está sirviendo, que ya estoy entrando en un estado que me desequilibra emocionalmente, ya sea que me genere angustia, frustración, lo que fuere. Bueno, no pasa nada, no te juzgues, sos lo que pudiste ser, porque esta es la construcción que fue necesaria. Porque inclusive cuando estamos trabajando con la autoestima, vamos a encontrar que esa autoestima está apoyada por otras carencias, ¿sí? Entonces, el proceso de transformación de autoestima lleva un tiempo. Es más, ¿sabes cuándo se termina ese proceso de transformación? Cuando nos estamos por ir. O sea, porque somos seres en constante evolución. Entonces, a la gente que está escuchando esto, también queremos animarlo y decir, bueno, escucha tu narrativa, escucha tu cuerpo, cómo se siente, qué se genera, escucha tus emociones. Y a eso no lo juzgue, no te lo recuestiones, ¿sí? Plantealo, decir, bueno, a ver, voy a empezar a mirar, buscate un profesional que te pueda acompañar desde ese lugar, que pueda empezar a mirar, porque vos fíjate, mira. Trabajaba un caso particular, casi al principio de este caso, Leti lo conoce. Me tocó atender una chica que estaba para Miss Universo. Tenía todo, 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 ¿sí? Y la misma comisión de la parte de la organización me convoca, me dice, mira, que hay una chica que tiene todas las facultades, pero sin embargo le falta algo, ¿sí? Bueno, faltaban días. Digo, mira, vamos a tener que hacer un trabajo intenso para que podamos ver y que puedas salir de ese lugar. Tenía todo, pero a la hora de desfilar había un nerviosismo y una presión que no le permitía desplazarse en la pasarela como se requería, ¿sí? Con más soltura, con más entrega. ¿Pero por qué? Porque esta persona le había prometido a su mamá que de alguna manera iba a lograr el reinado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Su mamá ya no estaba más. Y fíjate la presión con la cual subía a la pasarela. ¿Tenía una falta de autoestima? ¿Tenía una falta de autovaloración? No, ahí había como un pacto inconsciente donde le ponía una presión, donde estaba haciendo algo que amaba y elegía, pero lo estaba haciendo por amor y para.
Entonces no le podemos decir a la persona, che, mirá, cambia. No, ahí hay que trabajar esa parte, porque significa, en este caso puntual, ¿qué significa? Que si ella deja de moverse desde este lugar, bajo esta presión, tiene que desconectarse de las madres y aceptar que ella no está. Entonces, todo tiene una razón y un motivo por el cual somos y lo hacemos. El tema es que cuando nosotros nos identificamos con este problema de autoestima, ahí lo podemos empezar a trabajar y lo trabajamos desde este lugar resolviendo. Y se puede construir, o sea, retomando un poco la línea de la temática del episodio de hoy, se puede construir metas y trabajar por un propósito propio o genuino sin haber trabajado la autoestima antes. Sí, yo te diría que sí. La pregunta es cuánto tiempo vas a poder sostenerlo, por un lado, y cuánto te vas a poder hacer responsable de los logros que tengas en ese proyecto. Y ahí hay algo interesante, porque cuando uno habla de abundancia económica, por ejemplo, vos decís, y esto ya lo tocamos en otro capítulo anterior, si yo no creo que mi trabajo vale lo que yo gano, entonces esa plata no termina quedándose, termina yéndose en deudas, en pagos, y ahí en donde aparece, ¿puedo trabajar un proyecto? Sí. ¿Puedo generar abundancia económica, emocional, física, del tipo que quiera, a través de ese proyecto? Y si vos crees que no te mereces el resultado que estás teniendo, no sé si lo vas a lograr. Pero no lo logras no porque no lo puedas lograr, no lo logras porque no crees que lo podés lograr, que es distinto. Y el autoestima tiene que ver con eso. Eh, y hago referencia a lo personal porque no creo que yo he trabajado, igual que Julia, hemos trabajado todos estos temas nosotros en nosotros mismos y por eso podemos venir hoy a hablarlo acá. Para mí fue clave una pregunta que yo le hago mucho en mis coaching y que es de súper valor, para mí justamente tiene que ver con esto, es ¿qué valor tiene el valor que vos agregás a la vida ajena? Vuelvo a repetir, ¿qué valor tiene el valor que yo agrego a la vida de otro? Cuando yo entiendo primero tengo que entender que estoy generando valor sobre la vida del otro. Tengo que entender qué valor, comprender y asimilar qué valor genero. Y después de eso, recién ahí entendiendo que puedo generar valor en el otro y qué tipo de valor genero, qué valor económico, simbólico y o real tiene ese valor que genero. Pero fíjate que antes me tengo que hacer dos preguntas más o aceptar dos cosas antes, que es, ¿genero valor y qué tipo de valor genero? Y eso sin autoestima es muy difícil de lograrlo. O sea que podés lograr una autoestima, pero esa autoestima que vos lográs no es genuina. ¿Sí? Entonces, con el tiempo eso va a surgir alguna situación, ¿sí? Es como tomar un impulso. Si tomas aire profundo, si respiras profundo, tomas un impulso, pero llega un momento donde te agotas, donde no lo puedes sostener, porque la raíz de todo eso no se trabajó, ¿sí? Por eso decimos, lo que yo decía al principio, hace un ratito, digo, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que mirarnos con amorosidad, porque esta autoestima que tenemos siempre que nos retiramos de un proceso nuestro y de que nos retiramos de una autoestima, nos tenemos que retirar de cada lugar con mucha amorosidad. Cuando yo me puedo retirar con mucha amorosidad, por retirarme con gratitud, cuando yo me retiro con esa gratitud, lo que hago es mirar atrás, porque también es real que esa autoestima que me trajo hasta aquí, permitió que yo generara distintas estrategias, que pueda desarrollar inteligencias, que pueda generar nuevas fortalezas. Esas fortalezas yo no las voy a desechar. Si yo hago un proceso donde la transformación es genuina y de un lugar muy amoroso, todo eso que a mí me sostuvo, yo lo voy a poder resignificar. ¿Sí? Porque toda esa inteligencia que desarrollé, yo la puedo resignificar y yo le puedo dar un uso ahora. Pero para eso se hace un trabajo de mucha amorosidad, de mucha paciencia. Entonces cuando me retiro digo, che, bueno, gracias por esto, gracias por aquella actitud, gracias, ¿sí? Porque esto es lo que nos trajo hasta aquí. Ahora es innecesario habitar en este lugar, pero yo tomo esta fortaleza, ¿sí? Entonces me retiro con amor, porque si no vas a decir, ah, no, sí, yo tuve un cambio, pero ¿de qué lugar me lo estás contando? ¿Sí? No, ¿sabes qué? Antes era un inútil, un imbécil, era un idiota. Bueno, a ver, contame de tu autoestima, te estás desvalorizando de nuevo. ¿Desde qué lugar? ¿Sí?
Es muy importante el lenguaje con el que te traen el cuento, porque te están diciendo desde qué lugar se retiraron. ¿Sí? Pero bueno, es un trabajo fino, es un trabajo muy bonito, es un trabajo súper importante, porque a partir de ahí vamos, y la raíz de todo esto es la autovaloración, porque a partir de ahí es donde vamos a conectar con la vida que tanto deseamos. No hay otra. Y cuando conectamos esa vida en el más amplio sentido de la palabra, porque estamos hablando de la vida, de la profesión, de todo lo que estemos desarrollando en nuestra vida, en nuestro andar. ¿Y cómo entiendo yo que las metas que estoy persiguiendo o el propósito que creo tener es fiel a mí mismo, digamos? ¿Cómo, hay preguntas que uno se puede hacer, cómo se manifiesta ese ruido que puede llegar a estar dentro, si es que lo existe, ¿no? Si es que existe ese ruido. Hay algo que a mi criterio te lo va a mostrar, que es la coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Cuando yo estoy haciendo algo que es coherente con lo que yo siento internamente, hay un impulso que tiene que ver, volvemos a lo mismo que hablamos creo que el último podcast sobre la diferencia entre el miedo y el temor. Hay una cosa de temor que me impulsa a seguir y hay algo que quiero seguir, no me paraliza, y que es coherente. Yo siento que sin importar si me da miedo o no, si en este momento me gusta o no, si es la meta final o es un paso intermedio, sé que el camino es ese. Hay una certeza interna a la cual podemos hacer caso o podemos obviar. No siempre, y esto es importante y me parece que es necesario resaltar, que no siempre estamos preparados para reconocer nuestras propias certezas, nuestros propios pensamientos como pensamientos coherentes con nosotros. Muchas veces decir, che, no, esto seguramente me lo inventé o no tiene que ver con esto que venía persiguiendo y son las conversaciones que uno usa, ¿no? Para quedarse en el lugar que está y no moverse de ahí y decir, no, ¿para qué quiero esto del futuro si es esto lo que yo necesito? Es otra cosa lo que yo quiero. ¿Sí? Y pasa mucho cuando no hay coherencia con uno mismo. Pero esta chica que me decía, me hago chiquita para entrar en lugares que no quepo, esa persona también me dijo, yo sabía que en este trabajo no era mi lugar y lo acepté igual, pero yo sabía que no era mi lugar y me quedé igual. Esa certeza es la que yo te puedo decir, che, cuando vos tengas una certeza así, que es tu intuición, esta cosa podemos ponerle sexto sentido, intuición, certezas internas, ponerle el nombre que quieras, coherencia, es lo que te va a decir si estás encaminado hacia un camino coherente con vos o si estás eligiendo algo que tiene que ver con otra persona, contexto Otro de, social, familiar, histórico. Otro de otra brújula que podría llegar a ser, o sensor, vamos a decir, ¿no? Que podría llegar a ser útil es entender que cuando vos estás en el lugar que sentís, que elegís, que es el que a vos te apasiona, el que forma parte de tu esencia, te vas a cansar, pero no hay estrés, ¿sí? A la hora de ir al lugar de trabajo, lo que estás haciendo, va a haber siempre una motivación, siempre vas a encontrar un punto de motivación, ¿sí? Cuando hay resistencia, ahí no está lo que vos sentís, ahí no, eso no es tuyo, ¿sí? El cansancio va a estar, pero va a ser un cansancio totalmente distinto, va a ser un cansancio que se repone, que uno lo siente, pero no lo sufre, ¿sí? Lo vive, lo reconoce. Y escuchar nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, somos seres integrales. Tenemos que también bajar un poco de la razón, de lo que pensamos, de lo que creemos, para empezar a escuchar nuestras emociones. A ver, cuando me dicen, che, no sé, supongamos, ¿no? Que yo estuviera acá porque, bueno, le quiero hacer la pata solo a Lely y a mí esto no me gusta, ¿no? Entonces llegan los jueves y dice, che, tenemos bueno, siempre voy a encontrar un motivo y voy a venir, sí, pero hay como un arrastre, hay algo que me está haciendo que me cueste, que me conecte. Bueno, claramente tengo que revisar ahí, a ver qué está pasando. Si lo estoy haciendo porque lo siento o si lo estoy haciendo porque la quiero mucho a Lely y le quiero hacer la pata para que esto vaya adelante. Hay muchas formas. El tema es que no lo vamos a escuchar desde acá, porque desde acá estamos en este lugar, ¿sí?
Generalmente desde acá y desde la corporalidad es donde vamos a empezar a detectar, a ver, ¿en qué lugar estoy? ¿Estoy en el lugar que yo elijo, que deseo, o en el lugar que debo? ¿Sí? ¿O en el lugar para? No hay Igual, sacrificio, hay mucho placer desde la autoestima. por ejemplo, eh, ¿qué pasa con la idealización, no? Porque uno puede definir un propósito que tiene que ver con uno, digamos que no está impuesto por alguien más y demás, pero puede haber una cierta frustración al lograrlo porque no es todo perfecto, digamos, porque aún cumpliendo el propósito para el cual nosotros vinimos, pueda no ser el ideal que nosotros estuvimos pensando, o no. Es que, a ver, ahí es caer en la pretensión de que controlamos todo lo que sucede. Y las cosas suceden como suceden, las cosas son como son, no como yo quiero que sean. Las cosas suceden como suceden, no como yo controlo, espero o deseo que sean. Em, yo puedo ir con mi mejor intención, te lo voy a poner un ejemplo. Yo superviso tesis. Los tesistas, mi consigna siempre es esta. A mí no me interesa la nota que te pongan. Quiero que la nota que vos le pongas a tu tesis sea tu 10, porque eso habla del esfuerzo que vos hiciste en tu trabajo. La nota que le pone otro es una valoración subjetiva de cómo se levantó, cómo está, cuál es su percepción sobre el tema. Puede haber un millón de factores que vos no controlas, pero yo sí puedo entender que esto que yo hice es mi mejor esfuerzo. Entonces, cuando la nota del otro venga, voy a entender que la nota del otro es del otro, no es mía. eh, yo puedo controlar y puedo controlar lo que yo hago, puedo gestionar lo que pienso y lo que siento, no lo controlamos, lo podemos gestionar, y eso será tema para otro podcast, eh, pero no puedo controlar lo que sucede. Entonces las cosas son como son, puedo hacer las cosas con cierto nivel de expectativa, si se quiere, pero esas expectativas es quedarme esperando que las cosas sean como yo quiero, tipo nene caprichoso. Ahora, desde la inquietud hago mi mejor esfuerzo para que esto salga lo mejor posible y bueno, que sea lo que sea. Y acepto cuál sea el resultado. Pero si yo voy desde la expectativa, voy desde el ego, no voy desde la autoestima. Para poner un poquito más, creo que trajiste una pregunta que realmente da para otro podcast, pero el tema acá es el siguiente, ¿no? Qué raro, Diego, que hace estas cosas, che. Cuando estamos trabajando desde una idealización es una construcción de lo que podría llegar a ser lo ideal, que no es lo real, ¿sí? El tema es que ¿a quién responde ese ideal? ¿O a qué responde ese ideal? ¿O para qué necesito trabajar sobre ese ideal? Entonces, probablemente cuando yo me empiezo a hacer todas esas preguntas, ¿sí? Encuentre una respuesta que no está siendo para mí. Por ejemplo, voy a hacer aquí autorreferencial. Todo el mundo tiene como objetivo, o la mayor parte del mundo tiene como un objetivo y que le parece como muy piola, llegar a Europa, ¿no? Todo el mundo quiere Europa. Che, voy a Europa, qué bueno. Yo también me prendí en un entonces, ¿sabes? Y ahorré y logré mis ahorros y tenía todo. Tenía que dar el paso y ir a buscar el pasaje. Y vos sabés que no tenía esa motivación y como que me sentía bajo presión. Digo, che, pero qué loco, todo el mundo ahorra y trabaja para ir a Europa, yo los tengo, lo hago, y no tengo esa motivación. Hasta que llegó un punto que me pregunté, ¿por qué quiero ir a Europa? ¿Para qué quiero ir a Europa? Porque todo el mundo va. ¿Y qué me importa a mí que todo el mundo vaya? Si a mí me gusta la playa, está bien que en Europa hay playa, pero me gusta el Caribe, me gusta donde. Otra parte, digo, ¿por qué tengo que ir ahí? Me estaba dando cuenta que inconscientemente, como para pertenecer a este sistema, que todo el mundo va a Europa y logra un reconocimiento a lo que fuere, yo también estaba entrando en esa. ¿Sí? ¿Sabes qué? Redireccioné mis viajes. Y sigo siendo feliz y sigo siendo yo. ¿Mm? Pero ahí está, una respuesta a uno, ¿no? Como para ir cerrando el tema del propósito, eh, y tiene que ver con el tema de las expectativas, cuando uno entiende que su propósito es uno determinado y se dedica a eso y lo vive con plenitud y lo vive
feliz. ¿Qué pasa si dedicarte a algo que es tu propósito, por ejemplo, no te sirve a nivel económico? Y no estoy hablando de lograr riqueza o esas expectativas de éxito de redes sociales. Digo, si no te sirve a nivel económico, o sea, si no te sirve para poder tener una vida digna o la vida a la que uno puede aspirar, por más que sea algo austero, ¿qué pasa si no sirve? Mira, eh, arranqué yo porque estoy viendo justo un proceso más o menos que va por ahí, ¿no? Mira, cuando vos estás en el propósito, estar en el propósito no significa que estás así en una escalada constante, ¿eh? Hay momentos donde vos vas a tener mesetas, pero precisamente porque vos estás en el propósito, podés mantenerte, sostenerte en esa meseta, ¿sí? Porque esa meseta no viene para destruirte ni sacarte del propósito. En esa meseta vos estás en un proceso de aprendizaje. O sea, quienes estamos en esto también tenemos un proceso. Tenemos un proceso donde se empieza a quebrar mucho la estructura de pensamiento, de todo esto que veníamos hablando de los ideales, pero bueno, ahí uno tiene que estar abierto a ese proceso, a esa transición, porque en eso uno no está tal vez en un tiempo de crecimiento, pero sí está en un tiempo de expansión interna. Y todo esto que es expansión interna después se exterioriza y se convierte en empatía, se convierte en herramientas que también aportan y suman a lo que es tu propósito. Porque si no somos como muy de manual, ¿me entendés? Yo leo y según, y tiene que acontecerme. ¿Y qué pasa cuando no me acontece? Si no estoy en el propósito, ¿sabes qué? Me derriba, me destruye y vuelvo a mí en una frustración, ¿sí? Eso es fundamental. Yo creo que cuando vos estás en el propósito, ¿sí? Se te va a mover el árbol, pero no te vas a caer, ¿sí? Hay un video que les voy a recomiendo que busquen incluso acá en YouTube que se llama ¿Qué pasa si el dinero no importara? Está relatado por Alan White. En esta cosa de que me acuerdo de los autores, diría Julio. Em, Te habla de mi en, es- vecina la semana que viene para traer un en- nombre. en ese video, una de las cosas que se relatan, dicen, estamos acostumbrados a no hacer lo que disfrutamos. Entonces, cuando uno está en el propósito, y esto es importantísimo, porque cuando uno está en el propósito, uno hace lo que le da placer hacer, lo que uno quiere hacer, lo que uno añora hacer. Es donde vos querés cambiar el mundo, es donde vos querés dejar una huella, es lo que te hace feliz. El propósito en el acto te lleva a la felicidad, una plenitud, si se quiere, por más que no hayas alcanzado tu meta máxima. Pero en el proceso te esforzas tanto por hacer bien las cosas y bien desde un lugar de la excelencia, ¿no? De poner tu mejor esfuerzo, de ser la mejor versión que vos podés ser de vos mismo, de hacer las cosas lo mejor que vos puedas hacerlo para el otro, que te convertís en un maestro. Y cuando te convertís en el maestro es donde empezás a generar abundancia, en donde no existe la no abundancia, pero no porque no exista abundancia, sino porque soy tan buena, me comprometo tanto haciendo lo que hago, profesionalizarme, en perfeccionarme, en estudiar, en practicar una vez y me caigo y vuelvo a hacerlo, y me caigo y me vuelvo, pero porque sé que ahí está mi eje y ese es mi destino en algún punto, y que sea muy fuerte la frase que uso, pero hay una certeza interna tan fuerte que me vuelvo la mejor versión de mí misma y me esfuerzo por ser lo mejor que puedo hacer y hacer. Desde ese lugar, en algún momento te convertís en maestro. Y ahí es donde empezás a ser referente para otros y empezás a ser buscado como consultor, buscado como coach, buscado como asesor para ayudar a otros a lograr ese camino. Eh, pero si hay propósito, yo te diría que el propósito va casi alineado a la abundancia. En la abundancia en todo su esplendor, abundancia en autoestima emocional, abundancia para tener el cuerpo que tenés, abundancia para lograr el beneficio económico que quieras lograr
Ojo, hay gente que quiere ser millonaria y hay gente, yo te digo, me encanta, yo quiero tener un pasar económico tranquilo. Quiero viajar 2 o 3 veces por año al extranjero o a donde tenga ganas. Europa. Quiero descansar, quiero tener que trabajar y no estar presionada para llegar a fin de mes. No es que quiero volverme multimillonaria y ser el próximo top one de Forbes. Digo, hay gente que quiere eso, está perfecto, pero no es mi propósito. Última pregunta y prometo que es la última porque así no nos vamos tan... No Sí, se va tan lejos. Lo que pasa es que por tiene favor. que ver con el propósito. Y después pasamos a las preguntitas que entraron del episodio anterior. ¿Puede variar el propósito con el tiempo? Sí. Varía, sí varía. Y si querés, de verdad, para no extendernos mucho, esto lo podemos abrir en el próximo podcast directamente. Porque sí, es importante que la gente pueda entender que el propósito puede variar. El propósito no es para toda la vida. Y eso está bueno que lo desarrollemos tranquilo, porque si no la gente cae en una frustración. ¿Sí? Cuando algo ya Lo que no te hace prospera. sentido, perdón, Sí, sí. Cuando algo ya no prospera, bueno, uno tiene que estar atento. Si ya no se acabó el tiempo del propósito para este tiempo, bueno, viene un propósito nuevo. Pero siempre el propósito nuevo tenemos que entender que también nos lleva para expansión, para crecimiento. ¿Sí? Hay que estar atento ahí. y lo que te hizo sentido en un momento de tu vida a los 20 no es lo mismo que te va a hacer sentido a los 30, a los 50 y a los 80. O sea, el propósito cambia. Bien. La forma en que lo ejecutes son 5 pesos aparte, pero el propósito cambia. Evoluciona. Me voy a morder la lengua para no preguntar más nada. Anótate las preguntas para el próximo podcast. Para el próximo. El Sí, sí. capítulo número 6 va a ser sobre la Sobre... evolución del propósito. Sí, 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 sí. Este... Pero bueno, ¿quieren darle un cierre a este tema de hoy y pasamos a las preguntas del episodio anterior? Yo me voy a quedar con una sola frase. El autoestima tiene que ver con el vínculo con uno mismo. Cuando uno logra tener el vínculo, entender que el vínculo con uno mismo es la clave para lograr la vida que quieras lograr, pasa a ser una elección y una responsabilidad de uno mismo poder gestionar ese vínculo con uno mismo, construirlo, transformarlo y hacer lo que se tenga que hacer para lograr ser la persona que vos querés ser. Pero esa es tu responsabilidad, no es de nadie más. En el medio podemos estar como consultores, coaches, terapeutas, el que vos tengas ganas que te acompañe, pero la responsabilidad es de uno mismo, nunca está afuera. Tomando esto que dice Lili, ahora qué pasa con aquel que no lo puede, que no puede accionar o que no puede mirarse desde ese lugar. Bueno, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar esa autoestima, porque bueno, somos seres de pertenencia, vinimos para amar y ser amados. Entonces, cuando nosotros no pudimos, cuando nosotros desde niños interpretamos que y desde nuestra interpretación no conectamos con ese amor, lo que vamos a estar haciendo es construyendo un personaje para poder encontrar esa mirada necesaria, esa evolución necesaria para poder sostenernos. Pero fíjate que yo te dije que en las etapas del niño, donde se empieza a construir ese personaje, por eso es importante, vuelvo a esto, ¿no? Poder tener paciencia, ¿sí? Si no estamos pudiendo hacer eso, bueno, si no estamos pudiendo hacer la vida que nosotros deseamos, que la cual nos trae paz, 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 eso es. La vida que vos deseas es la que te trae paz donde estás alineado. ¿Por qué te trae paz? Porque entras en esa congruencia, ¿no? Donde lo que pensás, lo que decís, lo que sentís, se alinea con todo lo que haces. Ahí encontrás ese equilibrio. Pero bueno, abrirse al proceso. A la gente es abrirse al proceso, ¿sí? Y cuando nosotros abrimos al proceso, es donde podemos decir, che, bienvenido a esta incomodidad. Bien. Bueno, cerramos acá entonces. Pasamos brevemente a las preguntas del episodio anterior. Como siempre en el detalle dejamos las redes sociales de los dos, de Julio y de Alelí, y los WhatsApp para consultas, para dejarnos preguntas como estas. Si te animás, puedes dejarla en los comentarios de YouTube. Eh, y el WhatsApp para este tipo de preguntas o para otras consultas más íntimas, más personales o por algún tipo de práctica. Llegó una que más o menos la sinteticé de esta manera, que dice, creo estar en el camino correcto. Todo esto teniendo en cuenta lo que tocamos en el episodio anterior, que era hablar sobre la felicidad, ¿no? Creo estar en el camino correcto, he tenido que desafiar el mandato familiar para hacer lo que deseo. Tuve y tengo unas cuantas resistencias, pero hasta ahora he logrado manejarlas sin que me afecten demasiado, pero al mismo tiempo siento culpa, como si no mereciera hacer lo que deseo.
hay como alguien en proceso, ¿no? Una persona que está logrando desapegarse de toda la mirada de los demás, pero todavía hay algo para trabajar que le hace sentir culpable. El tema es, bueno, trabajar esa culpa. Esto es lo bueno. Yo siempre digo que el ser humano es como una cebolla. Sacamos una capa y vamos a encontrar otra, sacamos y así. O sea, los procesos son progresivos. No es que vamos y cambiamos al toque, no. Hoy trabajo una angustia, después me encuentro que debajo de esa angustia tengo un enojo, después de ese enojo me encuentro con que tengo, no sé, hay un montón de cosas que voy descubriendo, ¿sí? Porque convengamos que toda esta autoestima se construyó en años, en años. Entonces no podemos derribar la historia de esos años de un cachetazo. Ahí donde, se necesita la empatía necesaria para poder comprender que la persona tiene que tener un tiempo y respetar el tiempo. Y el tiempo es cuando uno puede, no cuando uno quiere. Bárbaro, ya genial, ya avanzaste, ya no te importa más lo que piensan los demás. Ahora trabaja la culpa. Y la culpa es una emoción que tiene mucho que ver con la vergüenza, porque es yo me equivoqué, porque yo hice mal, porque yo te dañé, pero es muy egoísta. La vergüenza es creo que hice algo mal y a la culpa le sumamos aparte una cuota de ego, que es en donde yo me estoy mirando el pupo. Entonces, esa culpa que es tan cristiana, tan judía, tan religiosa, si se quiere, tan religiosa, es no hacerte responsable tampoco, porque la culpa es yo me equivoqué porque yo hice mal. Y ahí quedó. No es qué puedo hacer para modificar. Adhiero a lo de Julio. Muchas veces uno puede tener un proceso, en el proceso uno no resuelve todo junto, todo el tiempo. Eh, Digo, bueno, a ver, me enfoco en esto. Ya, es como dice Julio, logré de separarme del mandato, entender dónde estaba el mandato y dónde estaba mi deseo. Perfecto, me enfoco en mi deseo. Ahora empiezo a ver de dónde viene la culpa. ¿O para qué función cumple la culpa? Y la culpa en general suele cumplir una función de sostenerte en el status quo, ¿no? O sea, lo que estás haciendo está mal, entonces para que retrocedas, no para que sigas avanzando. Pero eso no es un proceso de un día para el otro, son procesos de años de construcción y seguramente, no te digo de años, pero sí de varias sesiones de deconstrucción. O Última sea, es pregunta. que, Ah, perdón. Julio. no, está bien, esto es una mirada más. Yo por ahí le comparto a los alumnos que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a corrernos es el lugar de la culpa. Cuando la culpa, para encontrar al culpable siempre tenemos que emitir un juicio. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio, encontramos un culpable. Cuando se encuentra el culpable, ¿qué es lo que viene después? Por consecuencia, la condena. Entonces ahí quedamos anclados y no podemos avanzar. Si nosotros detectamos una culpa, nos corremos de ahí, ¿sí? Y nos ponemos en el lugar de la responsabilidad, porque es mi responsabilidad. Cuando yo hago conciencia de que yo soy responsable de mi vida, yo me doy cuenta que aquí cometí un error, bárbaro. Cometí error, lo reconozco desde mi responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad siguiente? Empezar a modificarlo. Y desde ese lugar yo voy a poder correrme de ahí, de la culpa. Si no, voy a quedar anclado y no voy a poder avanzar. ¿M? Y ese juicio, que probablemente venga a mi mente, es posible que esté respondiendo a otros, a la mirada, a los dichos, a los pensamientos de otras personas que no tienen que ver conmigo. Y eso te deja anclado. Entonces, llevamos una vida de responsabilidad. Bien. Para ir cerrando, les leo la última consulta que entró. Vale. Que, que decía así. Siempre creí o me hicieron creer que la felicidad se lograba al complementarse con otro, con una pareja. Eso de mi media naranja. O como mencionaron en el episodio, esa fantasía romántica de Hollywood. Desde hace un tiempo vengo trabajando eso y he logrado estar bien conmigo misma, encontrar felicidad en muchas de las cosas que hago, aprendí a estar sola y a disfrutar de mi soledad, pero siento que cada vez me cuesta más conocer a alguien que me atraiga. ¿Puede estar relacionado? Yo cuando, a mí cuando me dicen estoy buscando mi media naranja, le digo, ¿y si tu otra mitad es un pomelo y no lo ves? Digo, estamos acostumbrados a buscar el otro que llene un vacío.
Y tiene mucho que ver con el tema que trabajamos hoy. Cuando uno está satisfecho con uno mismo, cuando uno, te lo voy a poner en términos de fruta, cuando uno es una naranja completa y entiende que es una naranja completa y entiende que uno es como es, el otro que venga a tu vida viene a agregar valor, no viene a completar vacíos. Porque el día que vos completes ese vacío, terapia, proceso, la forma que vos quieras, constelaciones, decodificación, cuando vos completes ese vacío, el otro va a dejar de tener una función en tu vida. Eh, Cuando a mí me hablan de parejas de media naranja, yo siempre digo, yo hay lo que aprendí en mi historia personal, que es, yo no necesito estar con alguien, yo elijo estar con la persona que estoy. La media naranja necesitas tener la otra mitad. Cuando uno es uno completo, no le hace falta estar con alguien, elige estar con alguien. Y ese alguien tiene que ser alguien que agregue valor a tu vida. Si no, mucho gusto, nos vemos en Disney. Besitos y adiós. También es posible que esta persona que trae esta pregunta esté haciendo un proceso y no se esté dando cuenta de su transformación, ¿sí? No la esté pudiendo no la esté pudiendo capitalizar. Entonces, como no capitaliza esa transformación, no se está dando cuenta que ahora no encuentra, ¿sí? Con quién complementar, porque probablemente esté mirando con los anteojos anteriores, desde el lugar que habitaba antes, no está mirando desde el lugar que habita ahora, ¿sí? Desde el lugar que habita ahora, lo que le gustaba antes ya no le va a gustar, lo que le complementaba antes no le va a complementar. Ahora tiene que aprender a hacer también su autoconocimiento y saber que hoy, en esta evolución, está... esperando, está abierta a otro tipo de relación. ¿Y por qué traté de cuidar acá la palabra esperando abierta? Porque no debemos buscar, no debemos buscar. Eso es lo peor que nos puede pasar cuando estamos en la búsqueda, estar buscando que nos quieran. No, tenés que estar disponible, tenés que estar atento más que nada, ¿sí? Porque decimos, tenemos que dar lugar para que te encuentre lo que te está buscando. ¿Mm? Y al buscar podemos cometer el error de querer encontrar en cualquier lado eso que buscamos por pequeños indicios o por el O simple hecho de... Claro, idealizamos. claro, por el simple deseo de encontrar, eh, de Sesgamos, lograrla. sesgamos las búsquedas. Claro. Bueno, Desde la neurociencia hay un concepto muy bonito que es el sesgo cognitivo, que es ponerle un espejo a la mirada que hago del mundo, ¿no? Un vidrio, y ese vidrio puede ser algo de decir, ay, son todos re buenos, o yo voy a hacer que cambie, o voy a decir, pero estás con la persona que no te genera valor, o estás con la persona, pero estás porque querés estar, porque vos crees, y eso también tiene que ver con una mirada sobre uno mismo, ¿no? Es lo que decía Julio, estoy viendo de la persona que era, no de la que estoy siendo. bueno, creo que ambas personas estaban en proceso y está bueno eso. Está bueno porque Siempre. no están estancados, no están en el proceso. Y creo que todos un poco lo estamos, ¿no? Eh, pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Para vos que nos estás viendo, suscríbete, dale like, deja tu comentario, recomendáselo a esas personas que le puedan llegar a servir. Aumentemos esta comunidad que nos va a servir a todos. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta, ya saben que nos pueden contactar por privado en nuestras redes, en Instagram, en YouTube o en cualquier otro. Recuerden que también está en Spotify. Eso es importante. También lo tenemos en Spotify. Y cualquier cosa, los links quedan todos acá en los pies de página. Agradecerles por la oportunidad de este espacio, de escucharnos y bueno, nada, nos gusta, nos apasiona, nos sentimos bendecidos. Hasta el próximo episodio.